a la sala de González Robles del Museo de Arte Iberoamericano de la Universidad de Alcalá. Soy José Ramón Fernández del Castillo Díez, soy el actual director para las artes y la cultura de la Universidad de Alcalá y sí que quiero agradecerles también que nos acompañen a Michel Revelo, segundo secretario de la misión diplomática de la Embajada de Ecuador. Ecuador es un país con enormes vínculos con la colección Luis González Robles, María Samín, El Mundo Abandonado, Enrique Tábara, Mónica Sarmiento, que nos acompaña, Mónica Sarmiento, y agradecimiento representando a la Fundación Eduardo Maldonado, también de la Fundación Enrique Tábara, la familia de Portocarrero, que todavía no hemos tenido oportunidad de saludarnos, Pilar Oteiza, Pedro García Ramos y José Luis Simón, queridos amigos y compañeros inolvidables de actividad, Águeda, nuestra artista que estoy enormemente agradecido, Enrique Salamanca, un saludo muy cariñoso porque nos hayas también podido acompañar. La exposición que nos ocupa, estimado Luis, para mí tiene un significado muy especial y un enorme sentimiento. Desde los últimos años hemos desarrollado una enorme actividad, maravillosa actividad vinculada al arte contemporáneo y a la colección Luis González Robles, como también lo hemos hecho con la colección cedida por la Fundación José Félix López. Durante todos estos años hemos acercado el arte contemporáneo a nuestra comunidad universitaria y lo hemos hecho principalmente de la mano de José Luis Simón, amigo maravilloso del museo, que ahora mismo sí, y que solo puedo tener palabras de agradecimiento por la labor de guía y de exploración de los artistas del museo. Pero nos sucedía algo que no he contado a todo el mundo, y es que muchas personas me preguntaban que quién era Luis González Robles. Recibíamos cartas y en los últimos 5 años, cuando hemos realizado una apertura incluso internacional, recibíamos peticiones internacionales para acceder a documentación que sí que se sabía que existía, pero que difícilmente podíamos dar acceso a ella porque tampoco habíamos podido investigar. Y era sobre Luis González Robles. Intentábamos analizar información existente de Luis González Robles y nos encontrábamos con un notable vacío, incluso para nosotros, herederos de la colección, había un enorme vacío. Y uno de los problemas, y lo habíamos hablado entre nosotros, entre los amantes y amigos de Luis González Robles, era el temor de que se pudiera perder su memoria. Entendíamos que era una figura de una relevancia enorme y nos hemos tenido que esperar mucho tiempo, lo sabe muy bien Maite porque venimos trabajando juntos desde hace más de 12 años y podemos dar testimonio pues, a nuestro querido Antonio Alvar, que fue vicerrector antes de que yo pudiera tomar el cargo de vicerrector, Javier Rivera, que también fue vicerrector justo anterior a mí, y sabemos los desvelos que podemos tener para trasladar la cultura a la ciudadanía, y en este caso la memoria de Luis González Robles. Y la casualidad es que hemos podido concursar, gracias a los recursos de la Fundación General de la Universidad, para poder acceder a recursos públicos del programa de jóvenes investigadores. Investigo y hemos podido abrir una investigación de una documentación que hasta el momento estaba inédita, la obra y la figura de Luis González Robles. Entonces, como pueden ustedes entender, para mí es enormemente grato poder participar, aunque haya sido mínimamente, en la elaboración y la producción de esta exposición que, y nos lo contarán mejor ahora tanto Isabel como Pedro, que creemos que supone una base de conocimiento sobre la que poder a partir de ahora construir proyectos de investigación, futuras investigaciones que generen el residuo de conocimiento necesario para que no se olvide la figura de Luis González Robles
pueda conocer por las generaciones futuras. De las colaboraciones institucionales enormes que hemos tenido, creo que Isabel va a hablarles luego, y es un larguísimo etcétera de instituciones que nos han dado su cariño y nos han dado acceso a los archivos de sus instituciones, y sin ellas no habríamos podido tener ese enorme conocimiento que estamos sintetizando tanto en esta exposición como en las publicaciones científicas y de divulgación que estamos desarrollando en torno a la figura de Luis González Robles. Agradecemos que nos acompañen de la Biblioteca de la Universidad de Alcalá, Dori Ballesteros, Ainara Cisneros, Juana Frías y Lori Pedrosa. Y no me quiero olvidar de Patricia Llopis, de la Fundación José Félix Llopis, que ahora mismo la tengo perdida, pero que también es otra de las enormes amigas de la Universidad de Alcalá, de la que le estoy enormemente agradecido. Primero, cada vez que nos encontramos, como con todos ustedes, pero tenemos una trayectoria previa también muy intensa, y desde luego mi agradecimiento. Quiero aprovechar el uso de la palabra, quizás el abuso, y ya voy terminando, para agradecer el enorme trabajo desarrollado por el equipo de cultura de la Universidad de Alcalá de la Fundación General, y lo traslado también a la directora general de la Fundación, Natalia, María, Keiko, Leticia, y desde luego al rector José Vicente Sá, que ha hecho que durante los últimos 12 años nosotros estemos al frente. Bueno, primero fue Galván, efectivamente el rector Galván. Es que 12 años pasan rápido. Pero sí que llevamos trabajando en favor de la cultura y la difusión del conocimiento ya este tiempo. Es cierto que desde distintos puestos, pero al rector Galván y al rector Sá. ¿Y por qué también es muy sentida esta exposición? Pues porque yo creo que con ella estamos cerrando esta legislatura, que es una legislatura, pues oiga, que todo fatiga. Ha sido maravillosa, pero que ya está, ¿no? Entonces, bueno, terminar con algo que consideramos que es una pieza fundamental para a partir de aquí construir la memoria y el conocimiento sobre Luis González Robles, pues creo que es un buen cierre. Ahora, Maite Delgado Núñez, directora general de la Fundación General de la Universidad de Alcalá. Pues muchas gracias. Yo lo primero que quiero hacer es agradecer a todas las instituciones que nos han ayudado a poder presentar hoy esta exposición. Es decir, que cuando se ha pedido algún documento, cuando se ha pedido alguna obra, enseguida han dicho que sí, y ahí teníamos a Natalia, María, Maite, fírmame esto para que nos lo den, y pagar estos derechos o tal, fuese la una, las dos, porque tengo que decir que todo el equipo de cultura, el reloj no lo debe conocer mucho. Es decir, da lo mismo las 7 de la mañana que las 12, que la 1, en cualquier momento están allí pensando cómo pueden mejorar todo. También quiero dar las gracias a quien podemos estar aquí, a los vicerrectores anteriores de cultura. Es decir, este edificio no sería posible sin Antón, o que estuviese la cultura, o sin Javier. ¿Por qué? Porque ellos han creído en ello. Y siempre la cultura es lo más fácil de borrar. Es decir, cultura normalmente se asemeja con gasto, y cuando hay crisis, pues ¿qué es lo más fácil? La cultura que no aporta. Pero ellos siempre han creído, han sacado de donde no se podía, han buscado en cualquier hueco, y gracias a esto tenemos este edificio, este museo, y luego también gracias a todas las relaciones que han tenido, hemos podido conseguir las donaciones. Es verdad, la universidad enseguida dice, sí, yo la donación sí, pero claro, la donación no hay que trabajarla. Hasta ahora, pues lo que podíamos hacer con los medios que teníamos es ir mostrando pues, exposiciones, trabajos de Luis González Robles. Pero claro, faltaba la investigación, que es un pilar relevante dentro de la universidad. Con lo cual, ahora con los programas, porque eso sí, hay que buscar recursos en cualquier parte, y Natalia lo sabe, que estemos en cualquier parte del mundo, si hay que subir algo, se sube para poder conseguir fondos. Hemos conseguido el que podamos hacer esta investigación. Y creo que este es el inicio de otras investigaciones futuras, porque creo que esto es lo más importante de un artista, el poder conocer el por qué, cómo y cómo se ha generado todo, y
y cómo se ha gestado todo, porque esto es lo que nos va a dar y vamos a entender muchas veces la obra, en qué momento se encontraba, por qué, a dónde llevaba la obra, etc. Por lo tanto, gracias a todos los que han hecho posibles, a Isabel, a la Comunidad de Madrid por el programa Investigo y sobre todo a Natalia y a María y Leticia porque han estado ahí, porque ¿cómo se gestó el programa Investigo? Le llamo a Natalia y digo, Natalia, ¿tienes 5 minutos para que me des un perfil? Porque lo voy a subir ahora mismo a la plataforma. Y Natalia, muy obediente, me lo mandó en 5 minutos y lo conseguimos. Porque como estos programas que se entran por orden de llegada, había que ser los primeros. Entonces no había tiempo para pensar. Con lo cual, gracias a todos por el esfuerzo que hacen día a día. También quiero agradecer a la universidad por creer en la cultura. Ya es decir, ahora que estamos en campaña, yo creo que todos los programas llevan la cultura. ¿Por qué? Porque la cultura enriquece, humaniza a las personas. Y creo que es importante y que debiera ser un pilar fundamental en la formación. Ya existe en el programa que está la Universidad de Alcalá, en EULO, que es una red de universidades, el corredor cultural. Es decir, que vamos haciendo más accesible a la gente joven la cultura. Quiero también agradecer a nuestros servicios de apoyo como mantenimiento, que siempre están ahí pintando los paneles, a nuestros servicios generales, con mudanzas de necesito que hoy mismo me vayas a buscar, necesito que me muevas, etc. Por lo tanto, quiero agradecer a todos estos servicios que no se ven, o a la UTEC, con los servicios de megafonía, etc. Lo mismo a los servicios de protocolo, que siempre están en todos los actos, que son servicios que no se ven, pero que están trabajando detrás. Gracias a todos y espero que esto sea el inicio de nuevas investigaciones, porque seguro que aquí hemos sacado un 10%, que seguro que se puede sacar mucho más y que por lo tanto dentro de 6 meses o así o de un año volvamos a renovar y podamos ver nuevas cosas que salen. Aquí le ha puesto estimado Luis, a mí se me olvidan los nombres porque soy muy mala, y entonces yo le he puesto en la exposición Don Luis, porque me parece como más, que es decir, como más cercano, es decir, una persona cercana y que hagamos cercano a que todo el mundo conozca la importancia que ha tenido. Muchas gracias a todos. A continuación, le cedo la palabra a Isabel Sepúlveda, comisaria de la exposición, para que nos pueda exponer el proyecto. Buenas tardes a todos. Me complace dar la bienvenida a la inauguración de Fernando Luis, un comisario del siglo XX, dedicada a la figura de Luis González Robles. Luis González Robles es una figura fundamental para entender la proyección internacional del arte español en la segunda mitad del siglo XX. Fue crítico, comisario de exposiciones y bienales internacionales y el primer director del Museo Español de Arte Contemporáneo. Pero sobre todo fue alguien que dedicó gran parte de su vida a apoyar a los artistas jóvenes y también a hacer exposiciones dentro y fuera de España en un contexto político y cultural muy complejo. Por la relevancia de toda esta labor, resulta imprescindible reconocer hoy a la figura de Luis González Robles y también devolverle su lugar dentro de la historia del arte contemporáneo. Con este objetivo, como José Raúl ha dicho, esta investigación por esta exposición es fruto de un trabajo de investigación en el que la Fundación General de la Universidad de Alcalá ha contado con la financiación del programa Investigo de la Comunidad de Madrid. Gracias a ello, se puso en marcha un proyecto de revisión y consolidación del inventario artístico y documental. Este último, en gran parte, nunca ha mostrado que hoy ofrecemos al público. Hace más de 20 años que la colección de Luis González Robles llegó a la Universidad de Alcalá. Junto a más de 2.000 obras de arte y 3.000 libros y catálogos, llegaron unas cajas que hasta la creación de esta beca no se han podido abrir. Y al abrirlas, pues entendimos que este archivo guardaba más de 50 años de historia del arte español y que debían salir a la luz. También este descubrimiento nos permitió comprender que la colección no solo reúne obras, sino también vínculos, porque las obras dedicadas, las fotografías, las cartas y los recuerdos nos hablan de una relación de González Robles con todos estos artistas y de una vida dedicada a impulsar el arte contemporáneo. Este
estimado Luis recoge todo este trabajo, su labor, su archivo, su colección y las relaciones que dieron sentido a su trayectoria. Entonces, la exposición busca recuperar a esta figura fundamental y esencial para la historia del arte contemporáneo español, pero a su vez abrir nuevas vías para su estudio. Para hablar de todo este trabajo en esta exposición, pues la hemos estructurado en diferentes secciones que recorren las distintas etapas de la trayectoria de Luis a través de su colección artística y documental. Empezamos con un documental espectacular que hemos montado gracias a investigadores y artistas relacionados con Luis González Robles, que da paso a su fase como director del teatro en Sevilla y Madrid. Esta fase está muy poco estudiada, pero es fundamental para entender sus inicios dentro del arte. Luego seguimos con una larga etapa en el Instituto de Cultura Hispánica, donde fue comisario hasta su jubilación, donde nos centramos en exposiciones clave que van a ser las Bienales Hispanoamericanas, Arte de América y España y Arte Popular de América y Filipinas. Y como no, pues no podía faltar una amplia sección dedicada a las Bienales Internacionales, donde hacemos un recorrido por los pabellones de España desde 1956 a 1984. Luego abordamos el gran proyecto de Luis, que fue el Museo Español de Arte Contemporáneo. Y aquí, pues recalcar que mostramos materiales inéditos de esta etapa. Cerramos el recorrido con una última parte dedicada a esta dimensión más afectiva de su legado, que son todas las obras dedicadas, las fotografías, los documentos que revelan todos estos vínculos que mantuvo con los artistas. Porque, a excepción del arte popular, una curiosidad de la colección de Luis es que todas las obras que la conforman fueron regalos de los artistas, fueron objetos de agradecimiento, lo que convierte a esta colección en un archivo afectivo donde cada obra y cada dedicatoria son testimonio del trabajo de Luis durante más de 50 años. Y bueno, el año que dura esta beca está a punto de acabar, es más, acaba mañana. Y lo cierto es que ha sido una experiencia increíble que voy a recordar para toda mi vida. Este año he aprendido lo que es la investigación de verdad, me he puesto en la piel de lo que es una investigadora, abriendo todas esas cajas y también pues asumiendo estos momentos difíciles y frustrantes. Se me viene a la cabeza pues cuando estábamos al principio de la investigación intentábamos ver si confirmar que Luis González Robles estudió de verdad filosofía y letras, que vamos, no sabemos por qué lo decía él, pero queríamos pues de casualidad a ver si encontrábamos un título o un certificado o lo que sea, y no dimos con ello, era imposible, aunque contactásemos con diferentes archivos, nada, pero absolutamente nada. Pero también me llevó pues experiencias inolvidables, como cuando yo pensaba que ya había revisado toda la documentación, ya había abierto todas las cajas, las había escaneado, digitalizado, investigado, había ya seleccionado toda la documentación para la exposición, y de repente, de casualidad, encontré una carpeta en el almacén en la que había decenas de cartas de artistas, una radiografía de la cadera de Luis González Robles y su proclamación como director del Museo Español de Arte Contemporáneo, que encontramos en esta sala. Y por todos estos meses de experiencias inolvidables, pues me gustaría agradecer a todos estos artistas, investigadores e instituciones que han contribuido a este proyecto. Muchísimas gracias al personal del Archivo General de la Administración, los del Archivo de Radio y Televisión Española, la Biblioteca Nacional, del Centro de Investigación y Recursos de las Artes Escénicas de Andalucía y también de la ECID. También por su colaboración en la realización del documental. Muchísimas gracias a Águeda de la Pisa, Pedro García Ramos, Miguel Cabañas, Gerardo Batusel, María Blanco, María Jesús Bajo, Rosario Peiró, José Vicente Sáez y José Raúl Fernández de Castillo. También pues agradecer de nuevo a Pedro García Ramos, que nos ha ayudado de primera mano a desarrollar todo este archivo documental que se ha ido construyendo poco a poco, que también él nos ha dejado parte de su archivo personal, y agradecerle sobre todo por seguir manteniendo vivo el legado de Luis González Robles y por contarnos todas sus historias. Muchas gracias, Pedro. Y por lo demás, pues muchísimas gracias por acompañarnos y espero que disfrutéis de este recorrido. Muy bien. A continuación le damos la palabra a Pedro García Ramos. Tengo que
a la vista del estimado Luis, yo no puedo decir estimado Luis, tengo que decir querido Luis. Tengo que decir hoy, este mes, hace 63 años que yo conocí a Luis González Robles. Fui un afortunado que un dron de entonces me puso en el centro del sitio donde más he disfrutado en mi vida y que ha definido en mi futuro, mi profesión y mi dedicación a lo largo de los años. Esa persona que conocí hace 63 años es Luis González Robles. En la batalla que ha sido este museo, Luis González Robles, el Museo Iberoamericano y todo, hace 20 años, ya gracias a la generosidad de todos, en el fondo, de José Luis, que ha mantenido y que ha hecho tantas exposiciones con un esfuerzo personal enorme, pero he acompañado en lo que he podido, pero lo que sí todos me han oído, que primero había que estudiar la figura de Luis González Robles. Entonces, para mí hoy es un inicio de algo que transmite lo que realmente era el espíritu de Luis González Robles cuando hace la donación a esta universidad. Porque Luis no cede una super colección, cede una colección y cede un espíritu de trabajo y un intento de ir hacia las vanguardias apoyadas y la gestión cultural bien hecha. Y él decía que en una discusión al principio que tuvo con Tapies, que le había llamado funcionario. Y Luis decía, pero ¿cómo me va a insultar funcionario si yo lo que soy es un funcionario? Y es un funcionario ejemplar, con una dedicación absoluta. Cuando ves los archivos de Luis y cómo va generando toda su actividad, ves que su trabajo era de absoluta dedicación e interés por lo que estaba haciendo y el bien común que supone la función pública. Estudiando la figura de Luis. Nada más. Por la primera bienal que Luis González comisarió, que es la primera bienal del Mediterráneo. Aquí Luis González Robles pues cuenta que Tapies le perseguía por los pabellones, que estaba súper interesado, pues de repente con esta decisión de pues, que no se lleva uno de los primeros premios y que también pues ve que no va a ir a más bienales y que no se le va a presentar internacionalmente, pues rompe totalmente con Luis y se vuelve como, pues, enemigo total de las bienales internacionales. Y va a haber muchos artistas durante la década de los 60 que se van a ser contrarios a esta idea de las bienales, porque al final el régimen se veía como que el régimen franquista les estaba utilizando para lavar su imagen y mostrar una imagen de modernidad con la que ellos no estaban de acuerdo. Luego otros artistas van a estar en contra de esta idea, van a decir que lo que Luis González Robles estaba haciendo era representar a España, no al régimen. Pero bueno, a pesar de eso, los premios se van a seguir continuando. Encontramos a Joan Vilacasas como premio también, César Olmos también se va a llevar premio. Y bueno, el espacio se complica, como podéis ver estos espejos impresionantes de Eduardo Sanz, que en una de las bienales también participó con espejos. Y bueno, y los artistas se van a seguir sucediendo. Aquí no está Pedro, pero Pedro García Ramos aparece en una de las bienales, porque Pedro García Ramos, además de ser colaborador y hacer hacer exposiciones junto a Luis González Robles, era artista y participó en bienales comisariadas por Luis, como podemos ver aquí, que aparece en una de las paredes. Aquí ya pues nos encontramos con bienales que van a ser posteriores. Hay unos años en los que Luis no va a ser comisario de Sao Paulo y Venecia, pero va a volver. En los años 70 encontramos premiado de nuevo a José Luis Verdes, que bueno, aquí para enseñar estas fotos ha sido fundamental Pedro García Ramos, porque si veis esta foto de aquí,
es realmente como José Luis Verdes instaló esta obra del mito de la caverna con luces proyectadas, y nosotros no sabíamos que esta obra se expuso así y tenemos todo el mito de la caverna reproducido como parte de la colección de Luis González Robles. Y bueno, para mí la joya de la corona de esta exposición es esta escultura de aquí de José Ramón Azpiazu, que una curiosidad es que nosotros no sabíamos que esta obra se podía poner en esta posición, que pensábamos que estaba tumbada, y gracias al archivo documental de Luis González Robles encontramos de casualidad una foto que, claro, yo me dediqué durante meses a ver todas estas fotos que yo enseñaba a mis compañeras, y llegado un momento pues yo enseñé la foto en la que aparecía esta escultura en plena bienal, porque esta escultura participó en una bienal. Se la enseñé a mi compañera María ante lo que ella dijo, que esta obra pues la teníamos y nunca había salido a una exposición durante todo este tiempo, y efectivamente se pone de pie, que nosotras pensábamos que no iba a ser posible, pero es que Azpiazu era arquitecto, entonces está perfectamente nivelada para que se quede así en esta posición. Sí, está perfectamente balanceada, además no pesa, es, vamos, increíble. Y ya finalmente el último pabellón de Luis González Robles, en el que Luis González Robles va a participar como comisario, va a ser en la Bienal de Venecia del 84, donde va a hacer algo inusual en todos los años estos que estaba comisariando, y es que en vez de escoger 20, 30 artistas, lo que va a hacer es escoger a un solo artista, y no solo a un solo artista, un artista que era de la edad de Luis González Robles, o sea, que no era un artista joven del panorama actual de ese momento del arte, porque las bienales es para eso, para enseñar el arte actual. Él lo que hace es escoger un artista consagrado, que es Antoni Clavé. ¿Qué va a pasar con Antoni Clavé? Que es que él, con la llegada de la dictadura franquista, se va a exiliar, entonces nunca había participado dentro de los pabellones españoles, y Luis González Robles le va a hacer un homenaje haciendo solo el pabellón dedicado a él. Y una curiosidad también sobre este cuadro es que hace poco encontrábamos una entrevista a Luis González Robles en el que mencionaba que él estaba en el pabellón mirando una obra y que Clavé se dio cuenta. Clavé estaba vendiendo todas las obras y vendió todas excepto una obra, que más tarde se la haría llegar a Luis González Robles como regalo. Y aquí la tenemos, el Clavé gigante, el honor de esta universidad y de esta colección, tener esta obra tan magistral y que resume bastante bien lo que se presentó para este pabellón. Y bueno, estamos en el 84, ahora tenemos que volver a dar un pequeño salto hacia atrás en el tiempo para hablar de la siguiente etapa de Luis González Robles. Resulta que otra cosa, que la fama de Luis González Robles viene de que fue comisario, un verdadero importante comisario de las bienales internacionales, pero eso eclipsa un poco el mayor placer de su vida y el objetivo por el que estuvo haciendo tantos años exposiciones, y fue el primer director del Museo Español de Arte Contemporáneo, que se crea en 1968 y es nombrado directamente primer director. Ante esto, este museo, el MEAC, surge un poco de diferentes instituciones que no se establecieron correctamente porque, como recordamos, estamos en plena dictadura franquista, que los presupuestos se complican, la colección venía de otro museo, no había ni siquiera un edificio para albergar esta colección, sino que estaba todo en la Biblioteca Nacional. Entonces se decide finalmente crear el Museo Español de Arte Contemporáneo y empezar a hacer una sede para albergar toda esta colección. Y el principal impulsor de todo esto es Luis González Robles. Y el decreto, bueno, el anuncio oficial que os he mencionado antes está aquí con su anuncio como director,
y también el anuncio de cese, porque tenemos muy bien documentada toda esta fase con todas las cartas oficiales que le fueron mandando. Y bueno, para este apartado hemos escogido una serie de exposiciones fundamentales para lo que son los 4 años, 5 que estuvo como director del Museo Español de Arte Contemporáneo, porque a pesar de lo que se dice, que no había dinero, que el franquismo no le interesaba el arte, que no se hacían exposiciones, Luis González Robles durante este periodo realiza tantas exposiciones que se crea un solo catálogo, que lo tenemos aquí con el proyecto fotográfico, un solo catálogo para hablar de todas las exposiciones que se hacen de 1969 a 1971. O sea, 2 años de exposiciones en las que Luis González Robles trabajó para que cada 2 meses se hiciese un cambio en la sede de lo que es la Biblioteca Nacional y que luego se itinerasen, porque en esta fase es muy importante esta conexión con lo educativo, porque para Luis González Robles el museo va a ser fundamental para educar a la gente, y gracias a ello y con este objetivo lo que hace es traer a estos artistas conocidos internacionales y traerlos a España para que se den a conocer. Y bueno, como iba diciendo, las exposiciones que vamos a tener, que bueno, tenemos un registro fotográfico de todas las exposiciones de este periodo gracias a este proyecto. Hemos querido relacionar a Elena Laverón, a este pequeño bronce, con la tercera exposición internacional del pequeño bronce, una obra de Alberto también, que se hizo la primera exposición monográfica dedicada a esta artista, y luego una exposición de Pablo Gargallo. De nuevo, otra curiosidad de esta obra, y también que ha sido todo gracias a esta beca de investigación, es que gracias a esta beca se ha revisado el fondo artístico y se descubrió e identificó a muchas obras que estaban sin identificar, y una de ellas va a ser esta de Pablo Gargallo. Este es Caín, que es uno de los 7 ejemplares que se hicieron como copia de la original. Entonces, claro, ante esto, cuando descubrimos que esta obra era Gargallo, pues hay varias opciones, y como en toda la colección de Luis González Robles, es preguntarse cómo llegaría esta obra a manos de Luis González Robles, porque en 1971 se realiza la exposición dedicada a Pablo Gargallo y resulta que Luis se llevaba muy bien con la heredera e hija de Pablo Gargallo. Entonces, después de la exposición, como agradecimiento, ¿le regalaría la obra? ¿O es quizás durante los 90-2000, cuando Luis González Robles empieza esta intención de donar su colección, que empieza a reunir y pedir obras de artista, el momento en el que consigue esta obra? No lo sabemos, la verdad, pero lo que sí sabemos es que esta obra es de Pablo Gargallo, y cuyo original participó en la exposición de Gargallo del 71. Y bueno, ante todas estas exposiciones, lo más importante es que se empieza a construir la sede del museo, gracias a Luis González Robles, que hace todo un proyecto arquitectónico junto a arquitectos como Ángel Díaz Domínguez, que aquí les tenemos presentando el proyecto del museo. No sé si os suena, pero este es el Museo del Traje de Madrid, que es ahora. Estas fotos también son el museo está ya recién levantado, y lo cierto es que, pese a que se levantó el museo, aquí no está inaugurado, no llegamos a tener fotos de la inauguración del museo, porque Luis González Robles es destituido en 1974. Lo cierto es que cambia el director de Bellas Artes, se encuentra un poco desprotegido porque el anterior director de Bellas Artes era muy amigo suyo y su protector, y cambia todo el panorama de la selección de museos. El museo se inauguraría un par de años después, pero no con la idea que Luis González Robles había tenido, porque él creía que el museo debía ser un espacio abierto, un espacio donde los investigadores debían ser algo fundamental, donde debía haber talleres de artistas, que no hubiese separaciones ni muros,
una idea verdaderamente original y adelantada a su época, pues que no llegó a cuajar porque pues, al final eran los años 70 y realmente no se comprendió su idea. Lo dicho, en el 74 va a ser destituido, pero siempre va a estar vinculado a lo que sería esta institución, que en los años 80 se va a cambiar todo y va a crearse el Museo Reina Sofía, que sigue a día de hoy, que va a asumir la colección del Museo Español de Arte Contemporáneo. Y bueno, esto es un poco un resumen de todo el legado de Luis González Robles por etapas y por sus trabajos, pero no debemos olvidar esa parte de memoria y afecto con la que hemos querido enseñaros una parte de la vida de Luis, y es que en la colección de Luis González Robles encontramos fotos de su casa, así como no sé si os imagináis un poco cómo debe ser la casa de una persona con una colección de arte. Pues vamos, los cuadros por el suelo, por las paredes, absolutamente todo lleno de obras de arte. Y eso es un poco lo que queríamos mostrar con esta selección. Son obras que él tenía en las paredes de su casa, con una pequeña muestra de Luis González Robles, porque a lo largo de todo este recorrido las obras y los documentos os cuentan su vida, pero esta vez va a ser Luis el que os cuente todas estas experiencias con vídeos de Radio Televisión Española. Y nada, la exposición termina con un salón de la fama prácticamente, donde encontramos fotografías personales a fotografías con personas de gran relevancia institucional, artistas y todo tipo de personas que resumen todos estos vínculos personales y afectivos de una persona que se dedicó toda su vida y trabajo a hablar del arte contemporáneo y de todos estos artistas. Aquí está Guayasamín. Pues Isabel, que dijiste de que uno de los legados de Don Luis fue impulsar el arte de los artistas latinoamericanos en España. Entre ellos puedes mencionar al maestro Tábara o Guayasamín, con quien tuvo una gran relación. Y de hecho Guayasamín le llegó a pintar un retrato que lo tenemos aquí. Eso me dices en tu comunidad, Don Luis. Luis González Robles es fundamental para comprender el panorama internacional de los artistas españoles en la segunda mitad del siglo XX, pero a su vez también ayudó a impulsar a muchos artistas latinoamericanos gracias a la institución del Instituto de Cultura Hispánica, donde encontramos que impulsó artistas en España como el maestro Tábara y también Guayasamín, que tenemos aquí un retrato realizado por él de Luis González Robles, con el que era muy amigo. Muchas gracias por acompañarme, espero que lo hayáis disfrutado. Muy buenas tardes, les saluda Mónica Sarmiento Archer, directora ejecutiva de la Fundación Estuardo Maldonado, y quiero expresar mi agradecimiento a la Embajada de Ecuador por estar presente en este evento fundamental para nosotros los ecuatorianos, la presentación y la exhibición de Luis González Robles, quien donó toda su colección a la Universidad de Alcalá Linares, y ahora estamos celebrando la inauguración del museo. Muchísimas gracias por asistir por parte de la Embajada. Me gustaría que nos hablara un poquito de las actividades culturales que hace la Embajada y el hecho de tener dentro de la colección obras como la de Guayasamín, que está a nuestra espalda, obras de Enrique Tábara y obras de Estuardo Maldonado, que son uno de los artistas ecuatorianos que forman parte de la colección. Poder saludarle. Para la Embajada del Ecuador siempre es importante participar de diferentes eventos artísticos y culturales de interés, en donde se resalte el trabajo, en este caso, de personas que han promovido la innovación artística y el reconocimiento del arte, no solo español, sino del arte iberoamericano. En el caso específico del trabajo de la Embajada, desde el trabajo que realiza la señora embajadora y el equipo de cultura de la Embajada, es la realización de diferentes eventos y obras artísticas en el Centro Cultural Ecuatoriano. Si algo se debe reconocer en la gestión actual, es tratar de impulsar que el Centro Cultural Ecuatoriano siempre tenga algún evento o alguna exposición artística durante todo el año, durante los 365 días del año. Es algo que se ha hecho con el esfuerzo que lo realiza el equipo de cultura de la Embajada. El área de cultura de la Embajada de Ecuador, que lidera Julio Villalba,
consejero y nuestra jefe de misión, la embajadora Vilma Andrade, procura ensalzar la figura del artista ecuatoriano en Europa. Recientemente hemos traído una exposición de Pablo Mora que contempla 3 tipos de arte, como es el vitral, la música y la pintura. Una composición poética para cada cuadro, una portada para cada disco que se transforma en pintura, en vitral y cuenta una historia. Preparamos ahora una exposición con motivo del Día de la Mujer y tenemos a 3 artistas muy poderosas de la escena contemporánea ecuatoriana: Marilena Machuca, Salomé La Lama, William Cáceres, que es el curador, y la otra artista se llama María Córdoba, no recuerdo el segundo nombre. Pero tenemos una agenda muy intensa y comprometida en difundir el arte ecuatoriano, en promover a nuestros artistas y que se puedan ser más conocidos en España y hacer su primera red de contactos para externalizar su trabajo a otras galerías, a otros espacios de interés. Realmente es muy importante la función no solamente de promover, proyectar, sino también hacer el trabajo de incursionar dentro de lo que son las colecciones. Y creo que una de las colecciones fundamentales es esta de Luis González Robles, porque como bien dijo su director, fue 30 años de lo que ahora se conoce el Reina Sofía. Y gracias a él, por ejemplo, también cuento la anécdota siempre de que él fue una de las personas que apoyó para que Estuardo Maldonado ganara el premio en la Bienal de Venecia. Entonces, en esa época, él representaba a cada uno de incluso los países latinoamericanos y a los artistas. Y obviamente de España, él transformó lo que es la visión contemporánea del arte. Bueno, quiero expresar mi agradecimiento a la embajada que nos ha acompañado en este acto muy importante, único, la primera inauguración que se hace de la muestra de Luis González Robles y su colección. Es un acto muy importante porque que la colección de Luis González Robles tenga una gran representación de artistas ecuatorianos es un gran logro que, además de haber sido impulsado por embajadas, los mismos artistas han trabajado para estar en ese lugar. Y luego háblanos un poquito también de la labor de tu padre, de la Fundación Tábara, lo que viene desarrollando para darle también más apertura y rescatar ese patrimonio dentro de lo que es la colección y la importancia que tiene su vida también en España. Sí, justamente es un momento súper importante en el que pasa la Fundación Enrique Tábara, porque estamos en ese levantamiento de ese archivo histórico de todo su trabajo, en el que nos encontramos con organizaciones importantes como diferentes fundaciones en Europa, y uno de los grandes amigos de la época del 50-60 justamente fue Luis González Robles. Justamente en este trabajo de levantamiento del archivo histórico de la Fundación Enrique Tábara estamos trabajando justamente en esas conexiones y esos personajes claves en el momento de la obra de mi padre, en la época del 50-60. Entonces, Luis González Robles, que trabajó mucho con las bienales en Venecia, en São Paulo, tuvo mucho que ver. Incluso hay algunas cartas que hemos encontrado, algún tipo de donación que hacían. Y lo lindo de todo esto es que justamente estos gestores trabajaban en eso, ¿no? En que las futuras generaciones puedan conocer el trabajo de los diferentes artistas de la época, en ese momento los españoles y algunos amigos latinoamericanos. Eso estamos trabajando nosotros por medio de la Fundación Enrique Tábara. Queremos dejar un registro exhaustivo de la obra de mi padre para que las futuras generaciones puedan disfrutar del trabajo de un gran representante de la cultura de nuestro país. La verdad que la presencia del arte ecuatoriano contemporáneo tiene una gran repercusión. Muchas gracias por seguir a Mónica Sarmiento como impulsora de la Fundación Estuardo Maldonado y por seguir también a la Embajada de Ecuador en sus redes sociales. Estamos como Embajada EQUES en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Es una buena manera de difundir el arte, nuestras buenas noticias y compartir con nuestra comunidad.